Qué bueno. Una loca que me dio la levanta. Bueno, vamos a dar las indicaciones a todos. Si quieres, recuerda un poquito y le dice, sobre todo para levantar la mano, Claro, si no me escuchan. vamos a probar. No, es mejor con él porque sí, no, Habla, si quieres, prueba con buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? No. Estamos probando, ¿escuchan? Hace un rato se veía perfecto. Apenas logré escuchar, dice bueno. ¿Más maduro? Ok. Estamos probando, ¿me escuchan? No termina de descargar. Es problema como ¿Dónde está la presentación, verdad? ¿Qué le digo a mí? Que cancele y vuelve a intentar. Puedes rayarla. ¿Sí? La puedes rayar y decirle todo lo que... Es muy largo. Sí. Es muy largo para hablar de esto nada más. Lo que pasa es que él El cuando... punch está aquí. Claro. Y todo eso tengo que... está, según me dicen, es bienvenido. Si voy diciendo que seguro, ¿para qué necesitas plata? Bueno, dale. Y yo veo este presupuesto. Ok, ¿Para qué te voy a hacer? ok. Estás matando a mí. Él me pidió en las anotaciones que le hablara de la junta, de quiénes son, cómo está conformado, cómo no sé qué, lo que las anotaciones que él me hizo. ¿Qué? Que él me pidió, cuando me hizo las anotaciones, que hablara de quiénes son la junta, tal, todo, cómo está conformado. Ahora sí. Ok, vamos a dar inicio. Ok. Pero por lo menos lo estamos probando cómo se están escuchando todo. Y se ve perfecto. Aquí, Ahí está perfecta. Si te echas para adelante, lo que si tú te quieres echar para adelante, Perfecto. ahí está. Sería bueno entonces que si Mariana se podría ver sobre una otra laptop cuando está hablando. en la misma. Es que este es el host, se van a cambiar. Este es el host. No, yo sé, pero que se pueda ver hasta aquí para ver si está a la buena altura, si tiene que moverse porque va a estar parado. Sí, la probamos, ella se va a poner aquí y se le mueve un poquito. Queda perfecto. ¿Te vas a sentar? Y si te parece igual, Para ver una. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Yolanda Áñez, soy la directora ejecutiva del Dividendo Voluntario para la Comunidad. Ante todo queremos darles las gracias a ustedes por acompañarnos en este primer webinar del DBC. También queremos agradecerles que están aquí presentes con nosotros, nuestro aliado IBM, por donarnos la plataforma IBM Connections para realizar este webinar. Y muy especialmente a Juan José Deni, primer vicepresidente del DBC, y al equipo de IBM por acompañarnos en esta nueva faceta del DBC. Hoy comenzamos nuestro primer webinar, presentaciones exitosas, con Mariana Frías Melchat, presidente ejecutivo de ARS DBC y segunda vicepresidenta del Dividendo. Gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. Gracias al Dividendo, gracias a IBM, a todo su personal que nos acompaña el día de hoy. Y espero que este primer webinar sea realmente exitoso para todos. Así que comencemos. Primero que nada quiero presentarme, que me parece que es la manera correcta de comenzar. En este momento tengo el placer de ser presidente de una lindísima agencia de publicidad llamada ArtCDB,
y desde el año 2003 trabajo y colaboro con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, que siento que es un privilegio realmente el pertenecer a una organización que da tanto por Venezuela y comparto con un increíble equipo y una junta directiva maravillosa. Creo que la mejor manera de que empecemos a hablar sobre lo que son las presentaciones es quizás entender lo que significa realmente el mundo de las presentaciones en su totalidad de contexto. Y si ustedes buscan la palabra presentations o presentaciones en Google, probablemente consigan más de 45 millones de respuestas en español e inclusive más de 170 millones de respuestas en inglés. Desde que nosotros hacemos una presentación personal hasta que hacemos una presentación profesional, de alguna manera estamos teniendo un intercambio o un contexto importante que gira alrededor de eso. Bueno, de hecho, algunos de ustedes deben saber que desde hace algunos años, no me atrevo a decir hace cuánto, pero TED Talks es una de los evidencias más claras de presentaciones y de cómo hacerlas de manera eficiente, excelente, concreta, interesantes, sorprendentes. Y aquellos que hemos tenido oportunidad de ver los TED Talks nos preguntamos siempre cómo es que lo logran. Yo, manteniéndome de una manera lo más humilde que pueda, voy a tratar de darles mis conocimientos y mi mejor entendimiento de cómo hacer presentaciones exitosas. Entonces hablemos un poco de lo que es el propósito de nuestro encuentro del día de hoy. Estamos aquí entonces para dar a conocer la importancia y el valor agregado de una presentación exitosa. Y en ese momento, y en términos quizás más específicos, proporcionarles conocimientos y metodologías de trabajo que les brinden herramientas que sean únicas para lograr ser presentadores exitosos a cualquier audiencia y en cualquier contexto. Y aquí quizás me quiero detener y tengo la suerte además de dar clases en la Universidad Monte Ávila y mi electiva se llama Presentaciones Exitosas. Y siempre les suelo decir a mis alumnos lo siguiente: cada vez que ustedes le piden permiso de fin de semana a sus padres para ir a la playa, están haciendo una presentación. Qué tan exitoso seas en lograrlo, está en el todo. Y les comento esto porque desde un tema tan personal, tan íntimo y tan familiar como puede ser el pedirle permiso a un padre, a una madre para una salida, hasta una presentación absolutamente formal a un grupo de profesionales dentro de su organización o inclusive fuera de ella, es un tema que requiere una muy importante preparación. Quiero trasladarlos un poco por lo que va a ser el contenido de nuestro encuentro el día de hoy. Y primero que nada les quiero obviamente comenzar por una parte conceptual de lo que son las presentaciones exitosas. Luego vamos a hablar de lo que son el ciclo de las presentaciones y van a ver entonces cómo es su parte inicial, su parte de desarrollo y su parte final. Vamos a hablar un poco de la importancia de hacer la tarea, que obviamente tiene que ver con la preparación, con la investigación, con el proceso previo de composición. Luego vamos a hablar de los 6 componentes per se que toda presentación debe tener, la forma y el fondo, en donde espero que además lo observen a lo largo de la presentación que estoy realizando el día de hoy, cuáles son los roles en el proceso de la venta y luego vamos a cerrar la presentación o este webinar del día de hoy con una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces entrando un poco en materia, debemos empezar por lo que es el concepto. Y quiero que todo el tiempo mantengan en mente la diversidad de posibilidades de presentaciones que ustedes realizan. Insisto, pueden ser presentaciones de 1 a 1, pueden ser presentaciones de grupos de reuniones, pueden ser presentaciones en formatos con apoyos audiovisuales, presentaciones que no requieran de apoyos audiovisuales, pero en fin, al final todo se trata de que tenemos un propósito o un fin último que cumplir en estos procesos de presentaciones, un logro, algo que queremos obtener, dar a conocer, evidenciar, un propósito. Entonces, aquella presentación exitosa es la comunicación organizada y eficaz
de mensajes que impresionan y convencen a la audiencia mediante la correcta utilización de sus recursos personales y los apoyos disponibles. Si bien ustedes me podrían decir, y me voy a ir deteniendo en cada una de estas frases, la primera de ellas que dice es la comunicación organizada y eficaz. Muchas veces nos encontramos con presentadores que, si bien no tienen apoyos, pareciera que su presentación fuera bastante impetuosa o bastante espontánea. Yo les juro que esas son de las más organizadas, de las más preparadas y de las más ensayadas que puede existir. De hecho, para mí un perfecto ejemplo tienden a ser los humoristas o los stand-up comedians, que son aquellas personas que tienen una capacidad de oratoria increíble, un hilo conductor magistral, y al mismo tiempo son personas que están muy claras de la importancia de ensayar y de procesar y de probar inclusive su material. Ahí hay comunicación organizada y eficaz, con un logro evidente. Cuando hablamos de mensajes que impresionan y convencen a la audiencia, es cuando tenemos que pensar claramente en que por alguna razón existe esa presentación. Algún propósito de convencimiento a la audiencia quiere tener. Hay algo que nos está llevando y que nos está nutriendo y que debe ser lo que organice y lidere y dirija la presentación. Uno no debe para nada perder ese foco, porque también hemos encontrado que algunas veces terminamos uniendo una cantidad de data o de información que no necesariamente está organizada de tal manera que genera ese convencimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que los mensajes que utilizamos son mensajes que generan consistencia y que generan coherencia a lo largo para el convencimiento de lo que queremos tener. El tercer punto, que se refiere a mediante la más correcta utilización de los recursos personales y apoyos disponibles, tiene mucho que ver con la persona que está realizando la presentación y con sus apoyos o no audiovisuales que pueda tener. Imagino que más de uno de ustedes ha observado que en algunas oportunidades los presentadores nos apoyamos en exceso en las láminas o en los recursos audiovisuales que poseemos. Y ahí hay que tener mucho cuidado en que la presentación la dé uno y no tanto la lámina. Hay que tener mucho cuidado en que la lámina es un recurso por medio del cual se guía la presentación, no es la presentación. Y cuando les hablo de los recursos personales, me refiero a las habilidades que cada quien posea. Cuando se esté en equipo, realizando una presentación en equipo, se debe intentar enfocarse en conseguir aquel expositor, aquel orador cuyo discurso logre ser más natural, más real, más creíble. Y de ser alguien que no tiene esa facilidad, mi gran comentario sería ensayo, ensayo, ensayo. De hecho, debo decirles que yo cada vez y en cada oportunidad que tengo una presentación de gran nivel o la cual no me siento realmente conocedora, tengo una serie de técnicas que realizo. Entre ellas preparo guiones escritos completos, desde buenos días, mi nombre es Mariana Frías completo, hasta que me grabo en video y observo mi gestualidad, mi modulación, mis muletillas. Entonces los invito a que ensayen. Utilizan correctamente los recursos personales y los apoyos audiovisuales existentes. Entonces, parece muy fácil, pero no lo es. Y hasta las personas de mayor trayectoria tienden a cometer errores. Así que vamos a ver qué es lo que hace a una presentación exitosa. Y si yo le hago esta pregunta, y aquí los invito y me voy a quedar en silencio unos breves segundos, cosa que me cuesta mucho, a que cada uno de ustedes haga el ejercicio de qué cree que hace que una presentación sea exitosa. Aquellos que tengan papel y lápiz o aquellos que quieran conversar con nosotros, lo pueden hacer en este momento. ¿Qué es lo que hace una presentación exitosa? Los dejo unos segundos. Aquí todos están escribiendo. Aquí los que me acompañan, todos están escribiendo. Los invitamos a que escriban en el chat. Los invitamos a que escriban en el chat. Me están pasando la chuleta. Es mi primer webinar, así que... les voy a ayudar con unas pistas. ¿Qué será? El presentador
¿Será el apoyo audiovisual? ¿Será el contenido? ¿Será el espacio de la sala? ¿Será el clima de la reunión? ¿Será la dinámica con la audiencia? ¿Será el tiempo que se dispone? Pues sí, todo, absolutamente todos los detalles que ustedes pueden haber escrito, desde los que escribieron diciendo que era el orador, hasta los que decían que depende de la presentación, hasta los que creen que todo está en las láminas. Todos los elementos hacen e impactan directamente al éxito de la presentación. Por eso es que a veces inclusive una misma presentación muy bien realizada y de muchísimo éxito con una audiencia, de repente no tiene el mismo impacto en otra, ¿sí? Y eso me lleva al punto número 2 de nuestro contenido de hoy, que se llama el ciclo de las presentaciones. Esto, si bien es tomado de distintas bibliografías en donde he tenido la oportunidad de irme, digamos, leyendo y aprendiendo sobre el particular, es un ciclo que a raíz de la experiencia he ido viendo que se confirma y se confirma según se va dando. El primer punto del ciclo es uno que se denomina conocimiento y concepción. El conocimiento y concepción incluye 3 subpasos. Conoce tu audiencia y su expectativa, investiga y genera escenarios, y define mensajes de valor y beneficio. Y me voy a detener ahí un momento. Yo no sé si a ustedes les ocurre, pero en años pasados, cuando a mí me decían vamos a hacer una presentación, pues estaba con algunos compañeros de trabajo y lo primero que hacía era agarrar mi computadora y abrir PowerPoint. ¡Clac, clac! Y yo les diría que primero que abran PowerPoint, maten al PowerPoint. No. En un momento dado, pues, piensen en lo que es el proceso de preparación, de concepción, de conocimiento. ¿A quién va dirigida esta presentación? ¿Qué esperan de ustedes? ¿Qué tipo de concepciones hay de esa audiencia con respecto a lo que le vamos a dar? Segundo punto, investiga y genera los escenarios. ¿Qué me refiero con esto? Hay un proceso de preparación, llamémoslo en términos universitarios de marco teórico, o de generación de hipótesis, o de generación de posibles escenarios, o de distintas propuestas. Permítanse el tiempo para investigar y recrear distintos escenarios al respecto. Y el tercer punto, el conocimiento y concepción, que quizás es el más relevante en términos de contenido, se refiere a definir ese mensaje de valor agregado. ¿Por qué es tan importante definirlo? Porque es el que al final debe ser el que brilla, queda y permanece en esa audiencia a la cual le estamos hablando. Y si no hay un valor agregado, si no hay un beneficio de tu presentación, entonces realmente hay que replantearte los pasos 1 y 2. ¿Sí? Muy bien. Perdón. El segundo punto es la visualización. La visualización de la presentación. Aquí también a veces cometemos el error de creer que una presentación es la secuencia de toda la data y de toda la información y de todo lo que se ha ido preparando. No necesariamente es así. No debe ser así. Una visualización debe estar claramente estructurada. Una presentación debe tener como un buen libro, como una buena película, una introducción, una narrativa y un final. Y debe estar concebida de esa manera. Y el punto 5, con respecto a la visualización, es definir la forma y el ensayo. Ustedes pueden irse dando cuenta al día de hoy que yo definí desde el template, y con el template me refiero hasta cómo es la estructura visual del apoyo que estoy teniendo, así como cómo es el juego de la información, la tipografía a utilizar, la animación que se le da, cuándo empiezo a detonarles información, en qué momento les doy unas pausas para permitir el intercambio. Todo eso tiene que ver con definición de forma y ensayo. Finalmente, aquellos que eran como yo, que abrían PowerPoint del punto 1, verán que en la entrega llegamos al punto 6 y ahí es cuando realizamos la presentación. Ahí es cuando realmente empieza su ejecución. Ya vayamos a conocimiento y concepción, ya la visualizamos y empezamos a realizar la presentación.
Y el punto 7 es el día per se, o el timing per se, o el momento en el cual se da la presentación, y dependiendo obviamente de la cantidad de asistentes, se genera la dinámica, la interacción y la búsqueda de la conclusión y del convencimiento de esa audiencia y la generación de próximos pasos. Esta es de las láminas que creo que mayor valor agregado les puede dar y que al final es donde trato de explicarles que el proceso de presentación exitosa no es un proceso que simplemente nace el día que se va a montar la presentación, sino es desde el mismo inicio de su solicitud y de su expectativa o de su generación. Muy bien. Empecemos entonces con conocimiento y concepción. Y aquí viene el punto de hacer la tarea. Para esta presentación del día de hoy, a mi equipo del dividendo le pregunté múltiples veces, ¿y quiénes van a estar en el webinar? ¿Y cuántas participantes vamos a tener? ¿Y qué cargos ocupa nuestra gente? ¿Y cómo se llaman? ¿Y de qué organizaciones son? ¿Y de qué empresas son? ¿Y cuáles son sus roles? En el mundo ideal me hubiera gustado conocerlos, me hubiera gustado tener un intercambio con ustedes. Inclusive he debido quizás hasta preguntarles cuáles eran sus expectativas para con este encuentro. ¿Qué les hubiera gustado saber? Eso es hacer la tarea, eso es acercarse mucho a tu audiencia, eso es conocer con quién vas a intercambiar. Y aquí hay muchas tácticas que muchos de nosotros tenemos muchísimo acceso para hacer y lamentablemente a veces no lo hacemos. Por ejemplo, en el momento que nosotros ya identificamos una audiencia con quien vamos a tener un intercambio, quizás lo primero que debemos hacer es conversar con ellos o con gente que esté conexa a ellos y preguntar mucho. Preguntar sobre la organización, sobre ellos mismos, sobre su trayectoria. Es un tema altamente identificado con relacionamiento, con cómo intercambiamos. Escuchar. Identificar qué información es pertinente incluir en la presentación. ¿Qué va a hacer que el individuo cuando vea la presentación se sienta identificado y reflejado? Hoy en día es impresionante la cantidad de información que tenemos a disposición en nuestros accesos de Internet. Tanto información de las organizaciones como de sus competencias, o como de las capacidades, o como de ejemplos mundiales. O sea, hay muchas características que podemos identificar al respecto. Entonces, lean y busquen documentación en páginas web, en brochures, en materiales POP, en documentos existentes. Material hay, créanme. Otro punto, por supuesto, es utilizar search engines, o lo que yo comúnmente llamo googlear, para buscar información de individuos que van a asistir. Y de manera beneficiosa, obviamente, como manera productiva. En LinkedIn muchos de nosotros tenemos colocado cuáles son nuestras trayectorias. Y ahí entonces buscar maneras de conexión con esa audiencia. De repente tienen la suerte de haber trabajado en la misma empresa en tiempos distintos y ahí pueden encontrar maneras de comunicarse y de relacionarse con esa empresa. Si tienen la oportunidad de visitar sus oficinas o sus tiendas o sus organizaciones, y esto obviamente se refiere a una relación quizás no dentro de la misma organización, sino cuando uno conoce o se relaciona con otras organizaciones, más conocimiento. Otra manera de hacer la tarea es buscar sus reportes financieros, sus newsletters. Ustedes deben saberlo, pero tenemos la suerte de que nosotros como organizaciones damos mucha información, lo tenemos muy a la disposición de todo el mundo. Y dentro de ese conocimiento de audiencia es importante escuchar el tipo de lenguaje, el tipo de terminología y el tipo de tecnología con la que esa audiencia se siente más cómoda. En la organización en la que yo trabajo, tengo la suerte de trabajar con distintas categorías de sectores económicos. Alimentos, bebidas, bancas, seguros, y es muy distinto trabajar con personas financieras y administrativas que con personas, digamos, del mundo del retail. Y hasta el lenguaje con que trabajan un mismo elemento o las visualizaciones de una misma data, hay unas que son más escritas, otras que le gustan más gráficos. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo uno se prepara para que la audiencia se sienta más cómoda.
Entonces, obtén toda la comunicación y todo el material que puedas de la empresa, de las competencias, de las categorías, del mundo, de los cases, etc. Una de las cosas que yo le digo con más frecuencia a mi equipo es: la presentación no es para ti y no es para nosotros, es para la audiencia. A quien le tiene que ser clara, a quien le tiene que ser de su gusto, a quien le tiene que ser de valor agregado, es para quien tú estás preparando la audiencia. Muy bien. Discúlpame. Entonces, estamos haciendo la tarea, estamos en el punto 1, estamos conociendo y generando la concepción de la audiencia, y para esto hay que averiguar qué es lo que están esperando, qué es lo que ellos desean, cuál es su expectativa de lo que tú le vas a proponer. Y aquí les voy a dar simplemente algunos tips que he leído de distintas bibliografías que considero entre unos divertidos y entre otros muy enriquecedores, que llamo yo tips de manejo de audiencia. Una de ellas, que parece muy superficial, pero que es bien importante, es que uno se presente de una manera muy definitiva, muy contundente. Por favor, no cometamos errores de adolescencia en donde solo damos nombre y ya. ¿Tu nombre es Mari? No. Diana Frías, nombre y apellido. Traten de darle relevancia, porque desde ese momento dan seguridad de sí mismos. El segundo punto se refiere a que los modales nunca pasan de moda, y me atrevería a decir que hoy en día inclusive son aún más importantes de lo que parece, porque logran una distinción en uno mayor de lo que era en otros tiempos. Un buenos días, una sonrisa, unas gracias, unas pausas, un mucho gusto, nunca pasa de moda, y van a hacer que ustedes se distingan de manera definitiva. El hecho de que el tiempo de una presentación sea corto no quita que uno pueda ser bien educado en su proceso. Este tercer punto se refiere a, y ustedes me dirán después al final del webinar si fue así, que hay estudios en distintas universidades de los Estados Unidos que, si bien los números cambian un poco, refuerzan que la persona, después de estar presente ante una exposición o ante una presentación, recuerda un 7 o un 10% de lo que decimos, un 38% en el tono y un 55% en el lenguaje corporal. Y si ustedes quieren hacer este experimento, cierren los ojos brevemente, ¿sí? Y piensen en un gran presentador o alguien que les haya causado un gran efecto, y piensen en un momento dado en qué tanto han recordado o no han recordado de ese individuo. Quizás son 2 o 3 palabras que le marcaron la vida, o un tono muy importante cuando hizo una pausa, silencio, o elevó una pregunta. Y a veces es que la persona sabe utilizar muy bien su lenguaje corporal, y es el que utiliza piensen en un Steve Jobs, por ejemplo, que era un magistral presentador, que por cierto ensayaba muchísimo. Y piensen en cómo manejaba el espacio físico, pero además cómo movilizaba el 1, 2, 3, o sea, su lenguaje de manos y de su lenguaje corporal acompañaba el qué y el tono de manera muy armónica. Entonces, jueguen con eso y aprendan a ustedes mismos utilizarlo. Luego hay que identificar un poco la audiencia. Hay audiencias que son muy visuales, otras que son hacia la auditiva, y otras que son hacia las kinestésicas, que tienen que ver con el movimiento, son más complejas. Pero hay quienes, yo por ejemplo soy visual, yo tengo que observar o inclusive tomar nota de lo que me están diciendo. Me cuesta muchísimo el concentrarme, a veces pareciera que es que no escucho bien el audio. Entonces, sin embargo, hay otros que necesitan una descripción y una narrativa más expuesta. En la medida en que ustedes sepan si el tomador de decisión o el individuo o el grupo a quienes ustedes se están dirigiendo tienden a ser más visuales o más auditivos o más de movimiento, podrán trabajar mejor la preparación del beneficio e inclusive cuál es el valor agregado y el apoyo de lo visual que van a tener. Cada vez que ustedes puedan, trabajen mucho el networking, el relacionamiento. Y cuando les digo esto, hay quienes piensan que esto a veces puede quedar como falso, como exagerado, como en demasía.
no tengan temor a acercarse a un individuo e intercambiar opiniones, darse su tarjeta, preguntarle sobre su trayectoria, hablar un poco sobre sus intereses. Eso siempre genera una buena dinámica. Y este último punto, que parece sencillo, pero que cuesta, se refiere a nuestra capacidad de escucha. Hay que escuchar para aprender, para explorar y para conocer. Hay quienes nos cuesta un poco más y escuchamos para refutar, o escuchamos para ignorar. Y no sé si a ustedes les ha sucedido que en algunas oportunidades están en una conversación con la audiencia o en una presentación y alguien les está haciendo una pregunta o está haciendo un punto, y en vez de intentar escuchar lo que les están diciendo, su cabeza empieza a decir, no, pero yo le voy a decir esto, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto, pero yo... Y va preparando la manera de refutar o de defender un punto. De las personas que crecen más y que aprenden más y que logran más son aquellas que escuchan realmente con un deseo de aprendizaje, de conocimiento, de apertura y de generar una dinámica más constructiva. Muy bien, ya hicimos la tarea, ya aprendimos quién es nuestra audiencia y en este momento nos tenemos que empezar a generar escenarios y propuestas de valor para la presentación. Entonces, si ya sabemos qué quiere la audiencia, ya sabemos qué tipologías son, ya conocemos cuál es su expectativa, decimos, bueno, ok, entonces yo debería empezar a generar, tengo esta posibilidad de generación de propuesta, esta otra posibilidad de intercambio de propuesta, genero hipótesis al respecto, intercambio posibilidades con personas conexas al equipo o a lo que tenemos que trabajar, conocemos y medimos competencia, entendemos qué está sucediendo en otras empresas o en otras partes del mundo y definimos entonces, ok, mi propuesta va a estar principalmente concatenada en esto, o mi reporte va a decir esto, o mi presentación va a decir esto. Hay un corazón de la presentación que se define en ese momento. Ok, hasta el momento hemos visto entonces, conoce tu audiencia, investiga y genera escenarios y define el mensaje de valor y el beneficio. En la definición del mensaje y el valor y el beneficio, que lo pasé muy rápidamente, es quizás la parte más compleja. Pero obviamente eso tiene mucho que ver con la diversidad de la empresa en la que ustedes se encuentren. Pero dense el tiempo de generar como 1 o 2 escenarios de cuál puede ser ese valor agregado y discutirlo y generar el valor, porque por algo están ustedes haciendo esa presentación, para algo los están escuchando. Muy bien, pasemos entonces a la parte de visualización, que ya se trata de la estructura de la presentación y la de definir la forma y el valor. Toda presentación tiene 6 componentes, toda presentación. No importa la empresa, no importa su característica, no importa su sector económico. Y estos son los 6 componentes. Y si algo quisiera yo que ustedes salieran de esta reunión o de este encuentro de webinar del dividendo con alguna consolidación de información, es esta. Esta es la lámina que quizás es para mí la que en su vida les puede otorgar más beneficio a la hora de generar una presentación. Entendimiento del fin último, hilo conductor, objetivo y contenido, contexto y validación, beneficios y resultados y próximos pasos. ¿Qué es el fin último? Digamos que el fin último es qué es lo que yo deseo lograr al salir de una presentación. Y es muy importante que uno lo tenga como muy específico y que tenga acción, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin último que puede tener el equipo del dividendo con este primer webinar? Lo podemos estar preguntando. El fin último no es lo mismo que el objetivo de la presentación. ¿Qué queremos con este webinar? Realmente el fin último de este webinar es generar una interacción y un relacionamiento de valor para las empresas y las ODS con las que intercambiamos. ¿Sí? Es el relacionamiento. Es que cuando ustedes salgan de aquí, de este encuentro, digan, oye, de verdad que vale la pena nuestro intercambio y nuestra asistencia al webinar con el dividendo. Ese es el fin último. Entonces tiene que ver con cómo es la intención de lo que queremos hacer. Deja que lo moldee, deja que tu intención moldee, es como un juego de plastilina, si lo quieren ver así. Obviamente, dependiendo del tipo de audiencia, usted puede decirlo o no decirlo. Se puede declarar o no cuál es la intención de ese encuentro.
Y la mejor manera de pensarlo, de escribirlo, es decir, bueno, si yo quiero que mi audiencia recuerde una sola cosa al salir de aquí, ¿qué es lo que quiero que recuerden? Quiero que recuerden esto. Seguidamente, entonces, tenemos el hilo conductor. El hilo conductor debe ser uno solo, debe ser claro y consistente durante toda la presentación, debe dar la dirección de toda la reunión y de toda la presentación. El hilo conductor tiene que ver con la tonalidad de la presentación. Hay momentos donde el hilo conductor es el convencimiento del valor agregado per se, hay momentos en donde el hilo conductor es el hecho del fin último. Ustedes tienen que encontrar algo que le dé coherencia a la presentación. De no ser así, es en cuando usted observa como rupturas entre los fragmentos de la presentación y dice, bueno, esto no entiendo mucho qué tiene que ver una cosa con la otra. El tercer punto es el relacionado con objetivo y contenido. Y eso, si bien parece muy básico, creo que la mejor manera se los dejo en la frase que está aquí. Si le dices a la persona lo que vas a decir, estará más abierto a escucharlo. Entonces, sí, no le tengan miedo. Digan, como lo deben haber visto en mi presentación, el propósito de esta reunión o el objetivo de este encuentro es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Díganle cuál es el objetivo, digan lo que queremos hacer en esa reunión. Y de ahí en adelante el contenido o la agenda, punto 1 esto, punto 2 tal, y así lo van viendo. A veces nos los brincamos, parece mentira, a veces nos brincamos esto. Y hace que en medio de una presentación alguien de la audiencia diga, bueno, ya va, pero no tengo muy claro, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Si ustedes desde el inicio dirigen, lideran y guían a esa audiencia, pues probablemente tengan mayor éxito en la coherencia y la consecución de los elementos. El cuarto punto de una presentación tiene que ver con contexto y validación. Y este punto también tendemos a brincárnoslo mucho. ¿Cuáles pueden ser las expectativas de la audiencia? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus entendimientos? ¿Cuál es la situación? El tema de contexto y validación tiene que ver con ponerse en la misma página. Es decir, cuando uno inicia una reunión, debería empezar con ese propósito y esa agenda e inmediatamente dar o unos antecedentes o un contexto actual o una situación actual. Estamos aquí todos porque en la última vez que nos vimos, nuestra empresa requería de un estudio de clima organizacional para como por ejemplo eso. Asegurarse de que todos estamos en la misma página. ¿Por qué esto? Hay veces donde el requerimiento de la presentación que a uno le hacen, que lo hace un individuo y después dentro de la audiencia entra otro. Hay veces donde pueden haber cambiado los hechos desde la última vez que se vieron. Entonces es importante que la data, que la situación actual y que los antecedentes sean los mismos para todos los que arrancan. Si por alguna casualidad ustedes hacen un contexto y validación y alguien les dice, no, eso no es así, es mejor saberlo en ese momento y generar la dinámica que se necesite, que al final de la presentación alguien les diga que las circunstancias o la situación bajo la que se generó la presentación o el reporte no era el correcto. El punto 5 tiene que ver con aquella concepción que les dije de cuál era el beneficio y el valor agregado y el mensaje y cuál es el resultado. No le tengan miedo a describir su valor agregado con pasión y con convencimiento. Si ustedes tienen algo que otorgar, denlo, entréguenlo, háganlo con emocionalidad, con generar el convencimiento que están buscando. Si su reporte indica que hay que generar una nueva metodología dentro de la organización, díganlo, convénzalo, denle el soporte y digan por qué. Entonces, den el beneficio. Recuerden que ustedes están ahí para dar algo de beneficio a esa audiencia y que por algo los están escuchando. Que cuando salgan de ahí sientan que ustedes les otorgaron valor. Y este punto, que yo llamo próximos pasos, y tiene que ver altamente con generar una dinámica de interacción. Ustedes finalizan su reunión, ¿qué tiende a hacer uno? Apaga todo, recoge el cuaderno, cierra computadora. Asegúrese de generar alguna dinámica que le dé seguimiento a su presentación. Bueno, entonces hacemos esta presentación dentro de un mes. Bueno, ustedes me van a dar respuesta de lo que les estoy presentando. Bueno, quieren que les envíe esta presentación y nos reunamos seguidamente. Todo lo que sea la dinámica quiere hablar de que ustedes tienen interés en lo que ustedes acaban de dar y les sigue dando valor y permanencia en el tiempo. Esos son los 6 pasos que toda presentación debe tener.
Cuando llegamos a la forma y al fondo, ya estamos hablando de cosas que espero que hayan visto durante la presentación, que tiene que ver desde cosas tan sencillas como el contenido, y que el contenido al final sea relevante, como la visualización del mismo. Es muy agradable cuando uno tiene una presentación que a todo lo largo se siente que está pensada, que está pulida, que está trabajada, porque la primera reacción del individuo que la recibe es, bueno, yo soy importante para esta persona. O sea, la audiencia se siente reconfortada porque siente que el individuo que hizo la presentación se tomó el tiempo de definir cómo es la visualización de cada lámina, del tamaño de la letra, de cómo se anima, de cómo es la consistencia, porque eso es parte del trabajo también. Entonces, ¿por qué minimizarlo si al final cuando uno recibe como audiencia eso se siente muy contento? Entonces, es importante que definan el template, que se aseguren que las letras tengan buena lectura, que haya coherencia visual y del contenido, que vayan llevando de la mano a la audiencia y que a la hora de presentar, y ya se lo he dicho varias veces y se lo volveré a decir hasta el cansancio, ensayo, 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 una y otra vez, frente al espejo, frente a un equipo de personas que no conozcan la presentación, graves en video, en guión, en lo que se sientan más cómodos. Ensayo, ensayo, ensayo. Y ya llegando al final de nuestro ciclo de presentaciones, ya hemos hablado de los primeros 5 puntos y ahora estamos llegando ya a los 2 últimos, que es la entrega y la interacción. Entonces, eso tiene que ver con 2 aspectos importantes. El primero de ellos es el rol de la venta. Una literatura interesantísima que leí sobre, no solo tiene que ver con oratoria y con discurso y con preparación, habla de cómo en el mundo de hoy necesitamos en toda presentación 2 tipos de roles. El rol que se denomina Big Picture o gran mirada y el rol de los procesos. Y a medida que ha ido pasando el tiempo y yo he ido, digamos, confirmando esta información y que la vivo y que la pongo a prueba, es más evidente aún la relevancia de tener estos 2 roles. ¿Qué define a un rol de grande mirada o de Big Picture? Todos en algún momento hemos estado frente a una presentación de alguien que nos da una mirada visionaria, una perspectiva de logro, una gran estrategia, que te presenta un sueño, una visión, un proyecto. Yo siento que, por ejemplo, en el mundo de la arquitectura es muy evidente, en el mundo de la cinematografía es muy evidente, aquellas personas que tienen la capacidad, en el mundo, digamos, del entretenimiento también es muy evidente, donde te cuentan esas miradas de cómo puede ser, tienen una narrativa hermosa de qué se va a hacer y qué logra con eso. Una vez que uno está en ese mundo, dice, bueno, estupendo, estoy enamorada, me entusiasmé, me generó una dinámica de entusiasmo increíble. Ajá, ¿y cómo se come eso? Y cuando llegamos al cómo se come eso, es cuando es necesario también tener un rol de procesos. Las personas relacionadas con procesos son aquellos que entran en el detalle y te empiezan a dar coherencia al sueño, o a esa posibilidad, o a esa visión, o a ese proyecto, y te empiezan a dar el engranaje. Y te hablan de la operación, y de la implementación, y de los pasos a seguir, y del sistema, y de la metodología, y del presupuesto. En una venta de algún tipo de proyecto, esos 2 roles deben cumplirse muy armónicamente. Y siguiendo con digamos, con la comparación con el área de arquitectura, podríamos decir que el ingeniero tiende a cumplir un poco el rol del proceso. No que los arquitectos y los ingenieros cada uno no puedan mismo tenerlo, estoy tratando como de graficar lo que puede ser. Entonces, si ustedes están haciendo una presentación ustedes solos, asegúrense que en su venta tengan tanto la venta de la gran mirada como la de cómo se ejecuta y se lleva a cabo. Y solo unos puntos finales con respecto a el buen presentador. Como pueden haber visto, debe ser organizado, debe ser apasionado, debe ser cautivador y debe sentirse natural. La organización tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver aquí. La pasión, obviamente cada quien en su tonalidad y en su forma, y dependiendo del tipo de audiencia se puede manejar.
el tema de cautivador, los invito, y de naturalidad tiene que ver mucho con ese ejemplo con esa cantidad de ensayo que se realice, y también viene con la práctica y con los años y con que las ganas de algo tienen que servir. Bueno, señores, eso es un poco lo que estaba previsto en términos del ciclo de las presentaciones. Aquí los pueden ver completos. Espero que les sirva para su labor general. Y creo que ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sí, es que alguien las tiene, y espero que haya muchas preguntas y respuestas. Van a ser por escrito. Necesito que entonces las envíen por escrito. No hay preguntas. No. Como esto puede suceder en cualquier presentación, puedo darles un ejemplo de qué debe o no debe hacer uno cuando los espacios se dan como es. Es un buen ejemplo de cómo manejar una audiencia. Quizás para generar esa dinámica es interesante que me dijeran cuáles son sus retos más importantes, o qué dificultades o qué obstáculos han tenido a la hora de hacer alguna presentación. Si me cuentan algún tema que les haya costado, o algo que sientan que no es tan fácil, si me quieren preguntar sobre tiempos o audiencias difíciles, cómo manejar gente que es difícil en términos de audiencia y que no es la más receptiva, porque a veces no nos encontramos gente receptiva. Y ya tengo preguntas, me siento como... Claudia Guerra, ¿podrías decir el tiempo óptimo que debe durar una presentación? Mi parecer, y aquí sí es como difícil definirlo, pero las presentaciones que pasan de 40 minutos tienden a 30 minutos, 40 minutos tienden a ser un poco tediosas, a menos que usted logre que tenga distintos expositores y que cada uno de ellos tenga algún tipo de apoyo, digamos, en términos de valor agregado que ofrece. Los TED Talks obligan a que sean de 18 a 20 minutos máximo. Y eso es uno de los aprendizajes que se ha tenido. Un presentador más de 20 minutos es fuerte. Dice Germán Domínguez. Hola Mariana, ¿cuál es la cantidad ideal de láminas? ¿Es mejor menos texto y más imágenes? Preguntan, no sé si tengo que repetir la pregunta, pero por si acaso, preguntan si hay una cantidad de láminas máxima que se debe tener, y si es mejor menos texto y más visual. Yo pienso que mientras menos texto mejor. Algunas veces hay que dar información, algunas veces hay que presentar cuadros, algunas veces hay que presentar data. Las láminas recargadas hacen que la audiencia se pierda totalmente. Deben tener mucho cuidado en las láminas donde hay que presentar data, de además asegurarse de explicar, por ejemplo, qué es una barra, qué es X, qué es Y, qué estamos observando, cuáles son sus tiempos, qué fechas se están dando, sobre todo cuando uno presenta gráficos históricos o de data, digamos, de ventas, o de data de share, o de data estadística. Deben tratar de que primero la audiencia se ubique y después dirigirlo. En esos casos, cuando uno presenta data, inclusive cifras, yo recomiendo que se tenga un apuntador y que se dirija a la audiencia a la parte visual en que uno quiere estar apuntando. Ahí me devuelvo a la parte de hacer la tarea. Asegúrense de conocer a su audiencia, de qué tipo de audiencia es. Yo tengo audiencias que si no se ve exactamente lo que se está diciendo en una visualización, le cuesta mucho entenderlo. Entonces, si pueden conocer a su audiencia a medida que intercambian con ella, mejor. La cantidad de láminas, tratan que sea más lo que hablen y más ustedes que lo que la lámina diga. Sería mi recomendación. El lugar que dice, si nos das 15 minutos para realizar una presentación, ¿en qué momento podemos conocer e identificar a la audiencia?
Si es visual, kinestésica. Bueno, buena pregunta. Si nos dan 15 minutos para hacer una presentación, ¿en qué momento podemos conocer a la audiencia? Si ustedes no conocen a la audiencia previamente, o sea, no es una audiencia con quien ustedes intercambian diariamente en sus empresas, o es una audiencia que van a conocer ese mismo día, yo trataría de generar trataría de llegar 20 minutos antes, 15 minutos antes, para que de alguna manera se dé un pequeño relacionamiento entre el individuo o el grupo de individuos y ustedes. No se queden pegados a la computadora montándola. Una vez que monten su presentación, voltéense a conocer a la audiencia, preséntense, pregúntenle de su trayectoria, hagan preguntas. En este momento van a identificar un poco qué tipo de audiencia es. El tema de si no conocen si es visual o es auditiva, traten de generar un balance en sus piezas y traten de ver cómo reacciona el individuo. Los visuales tienden a escribir muchísimo. O se fijan en la lámina y entonces escriben, y vuelven a ver la lámina y vuelven a escribir, o se acercan a la lámina y tratan de verla. Y los auditivos se quedan como muy sentados, escuchando, necesitan que uno le hable más pausadamente. Hay reuniones donde uno tiene que identificar cuál es el tomador de decisión, porque si uno está en un proceso de venta en el sentido de convencimiento, traten de entender quién es el tomador de decisión, pero no cometan el error de solo hablarle a él. Hay que generar armonía en todos los grupos, pero el tomador de decisión es el que debemos como prestarle un poco más de atención. Aquí hay otra linda pregunta. Mariana, ¿cómo salir de una pregunta que no tenemos la respuesta o no queremos contestar? Con sinceridad y con... bueno, ya va. ¿Cómo salir de una pregunta que no sabemos la respuesta? Voy primero allí. Cuando uno no sabe la respuesta de algo, mi experiencia dice que hay dos maneras. Una, cambiando el tema, que no es mi recomendación, y dos, diciendo con mucha honestidad, mira, esa información no la tengo, no la poseo, me parece sumamente interesante lo que me estás planteando, permíteme revisarlo, permíteme conocerlo y podemos generar otro encuentro, vamos a vernos de nuevo, qué bueno ese punto, y devuelve la pelota, como dice por ahí, y dice, ajá, ¿y qué información tienes tú sobre eso? Y la devuelves. Esa con respecto a la que no tienes la información. Con la que no quieres contestar, trataría de desviar la pregunta hacia otro lado y trataría de decirle, oye, eso no estoy muy segura, pero en tal parte hacen tal cosa, o es mi experiencia que tal cosa, o en tal país hacen tal cosa, o en tal empresa he escuchado tal cosa. Trata de dirigir la pregunta hacia otras experiencias y no necesariamente la tuya. Voy a lanzar una encuesta. Listo. Hemos terminado, me parece. Una pregunta más, ¿no? Sí. Bueno, espero que esto les esté siendo de utilidad, porque, como les dije, el fin último es que este tipo de encuentros de webinar del dividendo sea de gran ayuda y de gran servicio para ustedes. Dice, las audiencias difíciles. He realizado presentaciones que resultaron unas muy buenas y en otra audiencia es un desastre. Sí, yo les comenté que a mí también me ha pasado eso. Yo le tengo nombres a las audiencias, lo que pasa es que es como delicado. Hay quienes son como los vegetales, que se quedan como si estuvieras hablando con una lechuga, es dificilísimo. Hay otros que son de muy buen intercambio. Hay uno que es el Pepito Preguntón, que no para de preguntar. Hay otro que se llama el conocedor de todo, que ese es bien difícil, saberlo todo es muy difícil. Las audiencias, si bien todos tenemos un poquito de todo, hay como cosas que las denominan. Lo que deberíamos tratar es de generar una buena escucha con las distintas audiencias y entender de dónde vienen sus preguntas, sus dudas o sus inquietudes, que no generalmente generan la misma reacción en todos. Es decir, si tenemos una audiencia que está siendo más difícil, debemos tratar de entender de dónde viene su duda, de dónde viene su inquietud. Como seres humanos nos cuesta mucho porque de repente estamos muy convencidos de lo que estamos presentando y del trabajo que se ha hecho al respecto. Entonces debemos permitirnos jugar a la escucha abierta o de trabajar mucho la escucha abierta y decir, ok, y preguntar, pero ¿por qué tienes esa duda? ¿Pero de dónde viene? ¿Qué sientes que no está haciendo este reporte? ¿O qué crees que le falta? Y averiguar. Si en la presentación no se da, tómense el tiempo de levantarse después de la reunión y acercarse a ese individuo
que estuvo más dudoso o más inquieto con la presentación. O traten de hacerle seguimiento para conocer cuáles son sus inquietudes y sus dificultades. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo recuperar una audiencia que perdimos? Ah, excelente pregunta. Hay unos momentos, además, que en algún... hay que repetir la pregunta, perdón. ¿Cómo recuperar a una audiencia que en algún momento perdimos? Si uno está en medio de una presentación y arranca muy bien y uno siente que todos los ojos están con uno y le están haciendo que así con la cabeza, que es el mejor momento, porque entonces uno se siente reanimado, que la cosa va bien. Hay momentos donde hay una cosa que se llaman los dispositivos electrónicos que toman como posesión del individuo y uno entonces empieza a perder o parte de la audiencia o algunas partes de la audiencia. Puede ser por eso o puede ser que su misma presentación está generando algún declive. En esos momentos uno puede lanzar preguntas y además lanzarlas con intención de intercambio. ¿Y cómo sienten que va esto? ¿Qué tal? O sea, ¿qué les parece? ¿Sienten que tiene sentido lo que les estoy diciendo? Y tratan de buscar la conexión. Si eso no surte efecto, jueguen a moverse alrededor de la sala. Eso no está de más. Sonrían. La sonrisa es inevitable cuando uno siente que alguien te sonríe, uno inmediatamente entonces como que le sonríe de vuelta. Y más hoy en día que nos cuesta tanto sonreír. Entonces, la sonrisa, el intercambio a través de preguntas de búsqueda de conexión y de dinámica, y la del movimiento puede ayudarlos a recuperar. Mariana, ¿alguna sugerencia de imagen de la persona en cuanto a la vestimenta? Ah, buenísimo, sí. Pasa que no puse todo lo que tenía. Hay estudios que indican que uno debe vestirse acorde para con la audiencia. Hay empresas que son mucho más formales y hay empresas que son mucho más casuales. Por ejemplo, en nuestro país estamos más hacia lo casual. Uno siempre debe estar un grado, un poquitico más de lo que está la audiencia general a quien uno le va a presentar. Tiendo a recomendar que se vaya vestido o hacia colores azules, blancos, negros, beige. Traten de pensar que uno en ese momento es como cuando uno va a la primera entrevista, esas entrevistas de trabajo que uno va, que trata de como lucir su mejor versión de uno. Bueno, eso también ténganlo en su cabeza, porque así como las láminas denotan que tanta relevancia y que tanta pulitura y que tanto tiempo le dedicó uno, igualmente su vestimenta y su manera de presentarse también habla mucho de uno. Lo que no deberías tratar es de estar muy separado y muy distante de lo que es ese lenguaje de esa empresa. Entonces, si en esa empresa son de flu y corbata, entonces hay que tratar de vestirse más así. Si en esa empresa son de blue jean, entonces es un poco más casual. Y eso es un poco como para que se sienta parte de la misma cultura corporativa. Así como hablar el mismo lenguaje, también hablar, digamos, el lenguaje visual es muy importante. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Por favor, pónganme todos 20 en la encuesta. Ha sido un placer de verdad y estamos a sus órdenes en el dividendo voluntario para la comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y mil gracias a Mariana Frías por tan excelente presentación. Realmente creo que va a ser muy útil para todos nosotros. Queríamos comentarles que le vamos a enviar la grabación del webinar el día de hoy, así como la programación de webinars que tendremos programados para los próximos meses. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por Twitter en @dbc_piso_be, en Facebook en Dividendo Voluntario, en nuestra página web dividendovoluntario.org. Y bueno, les deseamos un muy feliz día para todos y muchas gracias por participar. Feliz día. Muy bien, Mariana. Excelente. Muy bien. Primer webinar. Muy claro.